Bien. Listo. Ahora sí, estamos ya. Nos dejen hacer aquí unos cambios. Sí. Para poder ajustar. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, bienvenidos a otro episodio más de Compartiendo Café y Tostada. Buenos días a todos. En este sábado nos toca compartir con Patricia Mullen desde Argentina, o Mullen desde Argentina. Siempre se me olvida tu apellido, Pati, ¿cómo se dice? Porque como que me sale lo spanglish con lo mexicano y lo gringo, entonces es una revoltura, entonces lo siento por eso, pero siempre aclaro. Hola Gis, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en este espacio. Hoy nos toca charlar un poquito algo que ya hemos hablado, obviamente con Pati hablamos mucho de lo que viene siendo el cuerpo y las señales y el lenguaje que tiene el mismo, porque Pati, su formación es ser biodescodificadora, extra a otras que tiene también muy completas, ¿no? Pero debido al tema que estuvimos platicando con Elisa, de cómo conocimos, cómo ella de alguna manera revaloró también las formas en las que ella quería expresarse en esta vida, pues fue justamente la danza y el yoga, ¿no? Y le comentaba yo a Pati que se me hizo muy interesante muchos puntos que vimos con Elisa, pero que también hemos hablado con ella sobre cómo al final del día cada cuando hacemos una revalorización de nuestro cuerpo, cada cuando decimos mi cuerpo está necesitando en estos momentos, o simplemente nos damos cuenta que cuando empezamos a hacer ciertas actividades físicas no estamos siendo como que o muy flexibles como normalmente creemos que somos, o no podemos, o hay un lado dominante. Por ejemplo, las personas que hacemos yoga llegamos a tener esa conciencia del cuerpo, que te das cuenta que normalmente eres derecha y dices, todo es con la derecha, y no, de repente te das cuenta que estás empezando con la izquierda, y que cuando haces ciertas posiciones en la derecha no las puedes, pero con la izquierda sí. Entonces eso te entra como una duda y dices tú, bueno, ¿por qué si yo soy derecha? Se supone que es mi lado predominante, ¿no? Entonces hay como que una charla ahí de pendiente, de integrar este tema, de justamente cómo el cuerpo, cada cuando podemos revalorizar sobre eso que pareciera que es normal, pero no lo es, el cómo también generamos una rigidez física, o por así decirlo, el cómo nos estamos también hasta enfermando constantemente de algo que se supone que las enfermedades llegan momentáneamente y se van, pero cuando se perpetúan cierto tiempo, pues ya estamos hablando de algo diferente. Entonces, bienvenida, Pati, ahora sí te dejo hablar y seguimos ya aquí escuchando. Bueno, Viole, como siempre digo, cuando abrís siempre las entrevistas, abrís un abanico muy grande de temas muy interesantes, todos interconectados entre sí. Y justamente una palabra que acabas de decir es una de las palabras, o varias de las palabras que había pensado para el tema de hoy, ¿no? Justamente la desintegración y la desconexión, ¿no? Como dos aspectos que creo que claramente todos podemos ver en nuestra vida, justamente en lo que tiene que ver con el cuerpo. A veces sucede cuando uno empieza a hacer ciertas actividades, como el yoga, por ejemplo, que se empieza a dar cuenta que como que el cuerpo es un extraño, como que de pronto no conozco mi cuerpo, como que es esto que estoy sintiendo, que nunca lo sentí, y uno cree, si nos preguntaran así de manera general, todos diríamos que conocemos nuestro cuerpo, que sabemos cómo funciona, etcétera, pero esto no es así, porque justamente creo que estamos totalmente desintegrados en lo que es la percepción de nuestro cuerpo. Fíjate que, por buscar un ejemplo muy simple que todos vamos a poder reconocer, en general nosotros, como no estamos en el momento presente casi nunca, porque nuestra mente está como en el pasado o en el futuro, con lo cual ya sabemos cantidad de patologías y cuestiones pueden derivarse de ahí, no tenemos en el momento presente un registro de nuestro cuerpo. En realidad no estamos acostumbrados a estar en el presente. Y estar en el cuerpo, Viole, sería básicamente poder estar en el presente.
conectando con lo que yo siento en este momento, con lo que yo necesito, con una percepción de mí que normalmente no tenemos. A todos nos ha pasado, por ejemplo, de levantarnos a la mañana así muy rápidamente, ir a trabajar, desayunar rápido, y de pronto vernos que llegamos al lugar de trabajo y casi que no sabemos ni cómo hemos llegado, ni hemos registrado el proceso, o estamos manejando y de pronto llegamos a un lugar y hemos estado totalmente distraídos y desconectados mientras nuestra mente divagaba y no nos dimos cuenta qué proceso hubo en el cuerpo a lo largo de ese tiempo, ¿no? Entonces creo que es muy importante este tema de hoy, porque justamente estar en el cuerpo, estar aterrizado, sería estar en el cuerpo, estar enraizado, implica una conciencia, un proceso de conciencia, Viole, implica un proceso de registro de qué es lo que yo siento, qué necesito, qué me están diciendo las emociones, que, como siempre decimos, somos una sucesión de emociones a lo largo de 24 horas, ¿no? Nos levantamos de una manera, pasamos después por otro estado, después por otro, y todo eso, vos pensás, Viole, que todo eso sucede en el cuerpo. Entonces, estamos tan poco acostumbrados a registrar ese lenguaje del cuerpo, que son los estados emocionales, que creemos, también como hemos charlado muchas veces, que nuestra mente racional va dirigiendo y digitando los procesos y que todo el tiempo estamos conscientes y que todo el tiempo estamos decidiendo. Esto de ninguna manera es así. Hoy se sabe, lo hemos hablado también en un programa que hicimos el año pasado por Instagram, desde lo que es el enfoque de las neurociencias, que nosotros estamos casi siempre en automático. Nuestra mente está como lo que se llama la mente divagante, la red neuronal por defecto, que es que la mente rumia y circulan por ahí pensamientos automatizados que claramente siempre tienen que ver con el pasado. Entonces, para poder volver al cuerpo, para poder conectar con el cuerpo, para poder integrarnos, tenemos que tener conciencia, tenemos que poder activar el ojo de nuestra conciencia, para poder entender que el cuerpo nos está hablando todo el tiempo de nosotros, porque vos pensás, Viole, que el cuerpo es el espacio material, digamos, o el ámbito material en el que nosotros experimentamos la vida, el contacto con la realidad, con los otros, donde suceden nuestras emociones, donde nuestros pensamientos impactan y se materializan. Lo que nosotros pensamos, sentimos, está puesto en el cuerpo. Entonces el cuerpo es como un resultado visible, vamos a decirlo así, de nuestra manera de experimentar la vida y la realidad. Entonces, si nosotros no tenemos esta conciencia, lo que pasa en el cuerpo, y bueno, nos va a parecer que es casualidad, que no sé, que a mí me duele la espalda porque no sé, porque me falta colágeno, o porque yo tengo los dedos así, porque no sé por qué, porque no es cierto, por una cuestión física, pero sabemos claramente, y también desde lo que es la bioenergética y muchas otras técnicas, Viole, que la historia de la persona está puesta en el cuerpo. Entonces, si yo miro el cuerpo de alguien, ¿puedo deducir muchísima información? Sí. Aún sin conocer la historia de la persona, sin que me cuente nada, yo puedo ver de qué forma esa persona está parada frente a la vida, cómo es la estructura de su espalda, si está derecha, si está encorvada, cómo son sus manos, cómo está su mandíbula, cómo están sus ojos, cómo está el color de su piel, cómo está su energía. O sea, hay muchísima información que el cuerpo está dando permanentemente a los otros y también a nosotros mismos, Viole. Vos recién preguntabas en qué momento nosotros conectamos con el cuerpo o miramos al cuerpo, y yo creo, Viole, que la respuesta es que solamente miramos al cuerpo cuando nos sentimos mal, cuando hay algún síntoma, cuando hay algo que realmente alguna emoción o alguna angustia que las estamos sintiendo muy, muy vivamente, pero si no, mientras transcurrimos así como en una inercia, sin tener demasiada conciencia de nosotros mismos, no estamos conscientes del cuerpo. Estamos prioritariamente desconectados, salvo en los momentos, como decimos, que uno hace, no sé, meditación, hace yoga, hace mindfulness o hace algo intencionalmente direccionado con un objetivo, ¿no es cierto? Pero si no, no estamos conectados con el cuerpo. ¿Por qué? Y bueno, porque quizás no le damos la dimensión, la importancia que tiene, Viole, en cuanto a que sería como si fuera la puerta de acceso a nosotros mismos. Vos pensás, ¿cómo nos conocemos a nosotros? ¿Cómo nos reconocemos? Nos reconocemos por el cuerpo, por la cara, por lo que sentimos, por los procesos, pero normalmente no estamos atentos a todas esas cosas. Y solo en los momentos de enfermedad, malestar, angustia, miedo, no sé, dolor,
en esos momentos recién empezamos a mirar a nuestro cuerpo. Entonces, fíjate como qué importante esto saber también, Viole, que la forma en que nosotros transitamos la vida energéticamente, en el 100% de los casos, es un mecanismo adaptativo que, digamos, de alguna manera trata de compensar dolores o sufrimientos o heridas que nosotros traemos de nuestra historia. Todos hemos tenido, por las diferentes historias que transitamos en nuestra infancia, carencias, dolores, sufrimientos, heridas, cosas que nos han faltado. Entonces, el cuerpo lo que hace es buscar adaptar energéticamente esa angustia, ese dolor, esa falta, esa humillación, esa desvalorización, adaptarla en lo que se llaman, desde la bioenergética, corazas energéticas. ¿Qué son corazas energéticas? No sé, una persona que pone muy tensa acá la espalda, ¿no? Como diciendo, acá estoy yo y no me avasallen. O una persona que tiene el pecho hundido, el esternón hundido para adentro. O una persona que tiene las caderas hacia adelante o hacia atrás. O las manos rígidas o los pies juntos. Bueno, las infinitas cosas que uno puede ver en la calle cuando mira a las personas, ¿no? Y las nuestras también. Claro. ¿De qué forma estamos nosotros parados frente a la vida? ¿Cuál es nuestra actitud corporal? Claramente nos vamos a ver en comportamientos como arquetípicamente de huida, de confrontación, de fuerza, de debilidad, de desvalorización, de pelea, o sea, según cual sea la historia que hayamos tenido, el cuerpo va a mostrar el resultado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como todos tenemos algún tipo de coraza energética, para poder protegernos o preservarnos de futuros estreses, porque así funciona el cerebro. Yo he tenido cierto estrés y he activado cierto mecanismo y cierta postura corporal que me protegió en ese momento. El cerebro busca siempre la protección. Entonces queda como fijado ese mecanismo, queda fijado en el cuerpo y queda fijado también como un mecanismo reactivo frente a otras situaciones que a lo mejor van a ser diferentes. Pero como el cerebro siempre funciona, Viole, con la información que ya tiene archivada del pasado, nosotros vamos a como continuar con la misma coraza energética cuando a lo mejor ya no hace falta, ya no es necesaria, ya no necesitamos defendernos, pero hay una memoria que está en el cuerpo que hace que esto se mantenga a veces durante toda la vida. Sí. Entonces, vos fíjate que también el tema de la respiración es algo que impacta absolutamente en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. No sabemos respirar. Cada uno respira de una manera viciada, vamos a decir así. ¿Viciada por qué? Porque también el flujo respiratorio se ve alterado, distorsionado, modificado, según las historias o angustias o dolores que hayamos tenido. Si yo tuve miedo, voy a respirar cortito, chiquitito acá arriba, ¿no? Si me faltó el aire, por ahí voy a ser una persona asmática o tratar de respirar un poco con más intensidad. Entonces, casi nadie tampoco respira de manera adecuada con el flujo respiratorio que circule, con lo cual también ya sabemos que se alteran y se bloquean los chakras. O sea, el flujo de energía que debería atravesarnos de la tierra para arriba, del cielo para abajo, y nosotros tenemos que ser como un canal. Bueno, todo esto está distorsionado por nuestros sufrimientos y cuestiones que no hemos resuelto. Entonces, fíjate que funcionamos como desde un resultado automático que nunca elegimos, desconectados del presente, desconectados y desintegrados de lo que es mente, cuerpo y emoción. Una cosa funciona por un lado, el cuerpo está ahí, pero no sé qué tiene que ver con las emociones, y mi mente no sé qué es lo que dice. Entonces, la palabra es desintegración, ¿no? Claro. Desintegración y desconexión. Y a vos te pasará a lo mejor con tu práctica de yoga que te has ido dando cuenta de muchísimas cosas en el cuerpo. A ver, ¿de qué cosas te has ido dando cuenta? Fíjate, a mí me pasaba mucho con el yoga que cuando empezaba a hacer ciertos movimientos que normalmente no hacía por el tipo de vida a lo mejor que llevo, yo nada más como que caminaba, no era como de otros. Que yo decía, ay, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo mover el brazo así? ¿Puedo mover la pierna así? O sea, como que había como un clic o algo que decía, ay, pasó eso, pero el escuchar ese clic del movimiento era como que te asustaba en el momento cuando realmente lo único que hacía era que el cuerpo como no sé si han visto los Lego, que ya ves cómo se ve que están articulados y se ve que se pueden mover, pues así, o sea que realmente el movimiento era más allá de lo que lo hacíamos, ¿no?
me pasó mucho eso, obviamente me pasó comprender físicamente toda la conexión que hay dentro del mismo. O sea, por ejemplo, cuando yo tuve las quimio, yo era muy chistoso porque me inyectaban el líquido y yo sentía cómo caminaba el líquido, o sea, en cada parte de mi cuerpo lo sentía y sentía en el momento en que llegaba era como un caminito, ¿no? Entonces decía, pues a lo mejor así es como entra todo cuando te lo ponen, ¿no? Y a la hora de que nos explicaba Cari en la fisionomía del cuerpo, yo me entristecía demasiado por todo el daño posterior o que se lleva que al no hacer ciertas cosas. O sea, realmente cuando uno deja de hacer algo o ciertos movimientos o te enfermas de algo, también viene desde otro lado, no justamente del lugar donde está el síntoma. Entonces eso era muy impresionante y llegó un momento en que yo salí llorando a mi casa del darme cuenta del daño que la quimio le había hecho a mi cuerpo y que yo decidí hacerlo, porque al final del día yo decidí hacerlo, ¿no? O sea, ese impacto fue muy, muy fuerte porque el querer vivir eso, yo dije, bueno, ¿por qué me hice eso, no? ¿Por qué me lastimé de esa manera? Y ahorita pues es como que reconectar, pareciera que estoy volviendo a unir cada una de mis partes y comprenderlas y saber, eso lo uní mucho al lenguaje sistémico cuando ya ves que estás en una constelación y te dicen, si sientes dolor, muévete, no te quedes ahí. Entonces yo decía, si tengo esta postura y tengo dolor, no la voy a hacer porque mi cuerpo está sufriendo. Entonces yo hacía como que esa asociación y dejaba de hacer el movimiento, también lo escuchaba, no me importaba verme estilizada, ni verme bien en la clase de yoga, me importaba que mi cuerpo se sintiera bien. Entonces hacía como que esa parte de no forzarlo a algo, cosa que cuando vas a un gimnasio estás forzando al cuerpo de estar queriendo levantar las pesas y el cuerpo te está doliendo y dices tú, no lo quiero dejar, y realmente lo quieres dejar porque tu cuerpo te dice, oye, escúchame, me estás lastimando, ¿no? Entonces esa parte la entendí, la comprendí muy bien, y obviamente al estar ahorita contigo en el seminario de biodescodificación, pues cuando vas ya muy específico al lenguaje corporal, que también lo hemos hablado con Ceci, y el cómo se conectan los órganos cuando te los ponen hasta separados, ¿no? Sistema nervioso, sistema linfático, pero están totalmente unidos. Entonces claro, eso fue un shock para mí, que creo que al menos hablando de mí, muchas personas pues no lo tenemos. Claro, Viole, fíjate que justamente lo que vos estás hablando como del concepto de sistema, ¿no? Somos un sistema absolutamente interconectado y muchas veces lo dijiste de una manera que podríamos tomarlo también, por supuesto es literal y también es de manera simbólica, ¿no? Muchas veces, tal cual, donde duele no es donde está el origen del conflicto, ¿no es cierto? Por ahí nos duele, no sé, la parte de arriba de la espalda y en realidad el tema lo tenemos en la cintura, o sea, no es donde duele que justo, me duele acá, entonces en este punto tengo un problema. No, somos un sistema que estamos interconectados todo el tiempo, pero no tenemos esta conciencia y tampoco la tenemos a nivel simbólico de que lo que nos está sucediendo en el cuerpo, si lo consideramos al cuerpo como una unidad con nuestra mente, con nuestras emociones, es lo que también está sucediendo en un plano más abstracto, porque el cuerpo solo muestra, solo está como replicando un conflicto que ya está en un plano más profundo y más invisible. Entonces, tener esta conciencia es sumamente importante, Viole, porque el cuerpo nos hace volver a nosotros mismos. Me ha pasado muchas veces en consultas con las personas que, suponete una persona que está totalmente en función de los otros, sosteniendo cuestiones de otros, prioritariamente hacia afuera, y de pronto esa persona tiene un dolor o tiene un síntoma que la función que tiene claramente primero es estarle hablando de que está en una polaridad, demasiado en el afuera, y después como devolverla a su propia persona, devolverla a sí misma, como si le dijera, a vos también te pasan cosas, a vos también te duelen cosas, volvé y mirá, porque esto está siendo un indicador que te trae de regreso a vos. Entonces el cuerpo nos trae de regreso a nosotros si lo sabemos interpretar, Viole. Si no lo sabemos interpretar, nos vamos a llenar de medicación, vamos a buscar tratamientos exteriores,
Y todo esto, que bueno, más allá de la experiencia tuya que vos nos compartís, bueno, en ese momento sentiste que eso es lo que tenías que hacer, ¿no? Cuando hiciste tu quimioterapia, también te sirvió para conectar con tu cuerpo, como para poder mirar a tu cuerpo, ¿qué me está diciendo este cuerpo, no? Que también es muy importante poder descodificar esto, comprender que siempre el cuerpo tiene un lenguaje que no es el lenguaje racional, no es un pensamiento que a mí me va, no, es un dolor, un malestar, una incomodidad, una incoherencia, ¿no? Que se siente visceralmente, ¿no? Y que también según la programación que cada persona tenga, Viole, uno la va a sentir en un lugar diferente. De hecho, hemos hablado también del tema de los chakras, ¿no? Bueno, se me bloquea el chakra laringio, tengo un problema cardíaco, se me bloquea el plexo solar, tengo un problema en el chakra raíz, qué sé yo. Cada uno, de acuerdo a sus conflictos y a la programación que tiene y a la historia que ha tenido, va viviendo sus síntomas y sus conflictos y sus percepciones desde una mirada diferente, ¿no? Y eso filtra también qué es lo que va a pasar en el cuerpo. Entonces, fíjate que, a ver, la gran palabra que siempre utilizamos y que yo creo que es un sinónimo de salud física, emocional, vincular, intelectual, toda es la palabra coherencia. Cuando yo estoy coherente conmigo misma sería que yo estoy como respetando las necesidades que tengo, que en primera instancia tenemos todas necesidades biológicas, netamente biológicas como seres vivos, y después esas necesidades se transponen a otros planos simbólicos, ¿no? Porque somos seres simbólicos, somos seres biológicos y seres simbólicos. Entonces, cuando uno puede como cubrir esas necesidades desde lo físico y también desde lo simbólico, uno estaría en un estado de coherencia. Porque hay una necesidad y se puede cubrir. Hay otra necesidad, se puede cubrir. Yo necesito actuar de una manera, actúo. Entonces no hay estrés, no hay conflicto. Y si no hay estrés y no hay conflicto, para la biología no hay ningún problema. Está todo bien y la biología o el cerebro únicamente actúa generando un síntoma físico cuando hay un estrés que no se resuelve, cuando hay una tensión hacia algo que no se resuelve, cuando hay una necesidad que no se puede cubrir por ciertas cuestiones. Entonces digo, la palabra coherencia sería una palabra muy importante para traer en este momento, la coherencia entre lo que siento, lo que hago, lo que digo, este eje tan difícil de lograr para todas las personas. Entonces, si nosotros tenemos esta conciencia de que el cuerpo es parte de una integridad que también tiene su dimensión invisible, entonces tenemos que entender que el cuerpo es la manera de enterarnos de lo que nos pasa, vamos a decirlo así. ¿Cómo? A través de lo que sentimos, a través de los síntomas cuando ya el estrés es grande y a través de las emociones de malestar, de incomodidad, de desagrado que sentimos. Entonces, si uno pudiera como activar este ojo consciente del que siempre hablamos y ante una emoción desagradable o incómoda o molesta, ver, bueno, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué dirección tengo que tomar? ¿O qué me está diciendo este dolor en la espalda? ¿O qué me está diciendo este dolor en las manos? ¿O qué me está diciendo esta úlcera? ¿O qué me está diciendo esta migraña? Claro. Bueno, uno entendería que hay, como te decía antes, una puertita de entrada, una gran puerta de entrada a mí. Bueno, abro esta puerta y miro, a ver, ¿para qué me duele esto? ¿Para qué? ¿De qué información me está hablando? Entonces uno puede empezar en este proceso de conciencia a direccionar en un sentido positivo y capitalizar, esta palabra también es importante, capitalizar lo que me está pasando para poder resolver, Viole. Porque si no, muchas veces nos quedamos, muchas personas, como en víctimas. Uy, me pasó esto, uy, me enfermé de tal cosa, uy, no sabes cómo me duele acá, uy, me tomo la pastilla. Entonces no resuelvo porque no voy al origen y a la importancia que tiene la información que el cuerpo me está mostrando. Entonces yo diría que el cuerpo es como la gran vía de acceso a nosotros mismos, porque es nuestra expresión material, Viole. Así es. Claro, porque si no uno tendría que estar permanentemente consciente, permanentemente presente, y esto es prácticamente imposible para nosotros, porque además nuestra mente automática maneja todos nuestros procesos. Entonces, para poder detener esa vorágine de automatización, y bueno, uno tiene que hacer un trabajo intencional, consciente, y entonces en algunos momentos vamos pudiendo estar más conscientes, y cuando no podemos estar conscientes, los síntomas, las posturas corporales, los dolores, el malestar físico, nos están llamando de nuevo, como decíamos recién, ¿no? Nos están devolviendo a nosotros. Bueno, pará y mirá, frená y fíjate, ¿qué significa este dolor? ¿Qué significa que te esté pasando esto? ¿Qué significa
esta imposibilidad tuya de moverte, o lo que sea que haya en el cuerpo, Viole, ¿no? Así es. Por acá dice María Celeste, la biología no miente. Un abrazo. Gis dice, es increíble cuánto impactan las emociones en nuestro cuerpo, por eso es súper importante entenderlas y trabajarlas. Es importantísimo tener un registro de ellas en el día a día. También hay que animarse a salir de la zona de confort para realizar cambios necesarios y estar cada vez mejor. Sí, yo creo que la zona de confort que hemos creado los seres humanos es el automedicarse y el medicarse. El querer como que siempre estar buscando, yo no digo que no estoy en contra de la medicina, yo siempre he dicho que Dios inventó, nos dio la capacidad de inventar las cosas para que nos sirvan de algo, pero en un principio hay como que empezar a detectar, creo que no hemos sabido irnos el back to the beginnings o empezar a hacer como siempre una introspección, como acabas de decir tú, de que si me está doliendo la cabeza y me está dando una migraña constante, o sea, ¿qué tengo que ver? O sea, ¿qué tengo que ver en mí? O sea, si me está dando gripa y que tengo 3 semanas que no se me quita, ¿qué emociones estoy deteniendo que me están llevando a esto, no? Hacer como que ese tipo de cosas no las hacemos, no tenemos esa cultura. Y lo otro es, y que se los comparto en lo personal, es que dejemos de decidir llevar un proceso doloroso para sanarnos, porque las quimio, el que te operen, el que te abran, ya es que corten, lastimen por dentro, y ya viendo una falla por dentro, ya no hay forma ya no hay un punto de retorno, o sea, ya perdiste esa capacidad, dañaste tu forma de sanarte naturalmente. Obviamente yo ya no tengo la misma energía que tenía antes, mi cuerpo ya no es el mismo. Yo antes era una mujer que todo el día estaba en movimiento constante, caminando, yendo, viniendo, moviendo, jalando. Ahorita ya no puedo hacer esas cosas. Viajaba mucho, puede estar hasta 12 horas manejando, ahorita ya no aguanto todo eso y a veces me entristece que yo misma me genere esa pérdida de vitalidad debido a que decidí hacer mi proceso de una forma dolorosa, cuando lo podemos hacer desde una forma amorosa y natural en ciertos momentos. Y ya de plano, cuando uno recurre al médico es porque ya de plano no hiciste algo en muchos años. Mi cáncer tenía 6 años y yo tuve mensajes y no los escuché porque tenía esa desconexión con el cuerpo y nunca lo valoré, y hoy lo estoy revalorando. O sea, hoy, al día de hoy, hice una revalorización de mi cuerpo y conecté, y me pasa lo que me pasa con el yoga, que digo, wow, eso lo podía hacer, pero es justamente conectar, ¿no? Conectar y entender la biología y saber que el cuerpo no está separado de la mente, porque nos queremos hacer, estamos tan obsesionados con la inteligencia artificial que nos queremos hacer robots. Claro. Pati. Que sí, que está toda la tecnología con todas las maravillas que se hagan, no digo que no, ¿no? Pero, y la especialización de la medicina, que cada vez hay más especialización, más fragmentación, bueno, hay mucha cosa maravillosa que se está haciendo, pero nos estamos olvidando, tal cual lo dijiste vos, de la inteligencia natural que el cuerpo tiene. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de autocuración si se le permite actuar, y esto no significa que no se tenga que intervenir médicamente en muchos momentos. Esto ya lo decía Carl Jung hace 40, 50 años, y él decía que se tenían, fíjate vos, en aquel momento, ¿no? Imagínate el agua que ha corrido bajo el puente en 40, 50 años en la medicina y en la técnica. Pero él decía que teníamos una medicina muy intervencionista, que para él la medicina tenía que acompañar los procesos físicos para que la persona no tuviera dolor, para que tuviera menos inflamación, etcétera, pero que había que confiar en la capacidad que el cuerpo tenía de autocuración. Y de hecho, fíjate, Viole, cuando uno se rompe un hueso, bueno, ¿qué hace el médico? Te inmoviliza, pero el cerebro es el que repara el hueso. O vos te lastimás, tenés una herida en la piel. Bueno, en 15 días no tenés más nada. Vino el pus, vino la piel, vino las células glíalas, todo, y en 15 días vos no tenés más nada. Eso no lo hace la medicina, lo hace el cuerpo. Entonces digo, no se le permite al cuerpo esto que vos decís,
porque además, Viole, no hay una conciencia, a nadie le enseñan en la escuela, mira, tu cuerpo tiene la capacidad de autocurarse, vos cuando tengas algo, tranquilo, relájate, fíjate cuál fue el estrés que viviste. Y no sé si esto se les enseñara a los chicos en las escuelas y también a los adultos, que nunca lo hemos aprendido. Entonces creemos que nos pasa algo y tenemos que salir corriendo a que alguien nos cure o que alguien nos dé un remedio. No tenemos esta conciencia de, como hacen un animal, ¿no? Que un animal se siente mal y ¿qué hace? Se esconde en una cueva durante 15 días, deja de comer, se aísla y el cuerpo solo va recuperando la energía vital, va regenerando lo que estaba dañado. Bueno, nosotros tenemos la misma capacidad. Lo que pasa es que ahí entra a jugar, bueno, lamentablemente, cada vez más también la industria farmacéutica, donde te sentís mal por algo, salí corriendo al botiquín y tomate algo porque hay pastillita para todo. Entonces, esta capacidad o sea, esta posibilidad que el síntoma nos trae de mirarnos, vos diste este ejemplo de las migrañas. Bueno, hay muchas personas que tienen migrañas. ¿Para qué tienen una migraña? Si lo vemos desde esta mirada consciente. Y bueno, una migraña tiene una persona, o muchas migrañas, una persona que se siente desvalorizada intelectualmente frente a otros y que le cuesta mucho defender sus opiniones y se siente siempre menos frente a la mirada de alguien que es como una autoridad, por dar cualquier ejemplo. Entonces, si yo sé que mis migrañas tienen que ver con esto, bueno, a ver cómo trabajo las creencias con respecto a mí misma, de dónde me sale esta desvalorización, quién en mi historia familiar era una autoridad para mí que siempre me invalidó, porque esto claramente tiene que ver con emociones viejas que se siguen manteniendo, como decíamos, como mecanismos automatizados e instalados. Entonces yo, cada persona que me encuentro que me hace sentir como tonta, por decir así, tengo una migraña, porque es una memoria vieja. Porque también tenemos que tener en cuenta esto, Viole, en el registro del cuerpo, que el cuerpo tiene asociadas, también esto es muy interesante, el tema de las posturas y las emociones. Hay una asociación entre lo que son emociones y posturas. Vos fíjate ahí en un libro de Alejandro Jodorowsky, él cuenta que cuando él se puso en un ejercicio como en una posición fetal, ¿sí? Tomó la posición fetal, empezó a sentir una serie de emociones que nunca en su vida había sentido, como que el cuerpo tiene asociado posición, memoria. Entonces, si yo a lo mejor, para protegerme de los golpes de mi padre, me puse así en muchas oportunidades, si yo me vuelvo a poner así intencionalmente, voy a rememorar, se me van a venir la memoria fotográfica de qué emociones están pegadas a esa postura. Entonces esto puede funcionar en un sentido positivo, en un sentido de solución y también en un sentido negativo en cuanto a que suponete que yo voy por la vida, no sé, como con los hombros así, como protegiéndome de algo, ¿no es cierto? Y voy así, es como mi postura habitual es esta. Para mi cerebro, esta postura está asociada a un peligro, aunque el peligro ya nunca esté en mi entorno. Pero si yo cambio la postura corporal y modifico, que es también otra de las técnicas que sugiere Alejandro Jodorowsky, a partir del cuerpo, de nuevas posturas corporales, generar nuevos estados emocionales internos. Porque el cerebro y la postura están directamente relacionados, ¿no es cierto?, a través de lo que es la propiocepción y la interocepción, que son dos mecanismos mediante los cuales el cerebro va registrando una postura corporal, qué significación tiene y qué hormonas o qué neurotransmisores, si yo estuviera haciendo así para que no me pegue a alguien, bueno, mi cerebro inmediatamente va a generar cortisol, adrenalina, porque se supone que esta postura implica para mí un peligro del cual yo me tengo que defender. Lo mismo que si yo quiero resolver alguna, no sé, alguna cerrazón emocional y yo me pusiera con los brazos así, en una postura como de apertura, de acá estoy yo, conectada con el mundo, bueno, mi cerebro registra esta postura y segrega hormonas que tienen que ver con la plenitud, con la alegría, con el estar bien parada, con el tener confianza. O sea, el cuerpo es una herramienta maravillosa, pero estamos, como decíamos, absolutamente desconectados y nadie nos enseña cuál es el valor que esta herramienta, que es la única visible que tenemos, tiene en nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso insisto en que es una puerta muy importante de acceso a nosotros mismos. Y como bien dijiste vos, también quiero retomar esto que dijiste, de aprender del dolor o aprender antes del dolor, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados a que, uy, nos pasó tal cosa, entonces capitalizamos esta experiencia y aprendimos del sufrimiento. Sí, muchas veces no hay otra forma, pero yo creo que
todos estos episodios y tantas cosas que uno viene haciendo, tratando de difundir todas estas informaciones, tienen justamente ese objetivo, Viole, que es que uno pueda como tener la información antes de sufrir, tener la información antes de enfermar, tener la conciencia antes de que pasen cosas difíciles, que uno pueda saber como cuáles son los puntos de referencia saludables, cuáles son las vías de gestión de las emociones, cómo tenemos que mirarnos de una manera integrada, qué sabiduría tiene el cuerpo, en fin, una serie de informaciones tan importantes que si uno las tuviera como así apropiadas y naturalizadas, bueno, transitaríamos los procesos Viole de una manera totalmente diferente y sufriríamos mucho menos de lo que sufrimos, tanto físicamente, vincularmente, emocionalmente, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Así es, totalmente. Dice por acá Gis, ya dije que la vamos a invitar para que nos platique. Dice, sumando a lo que dicen, estuve 28 años diagnosticada con una enfermedad sin cura para la medicina. La vida me llevó a Pato, así le dicen a Pati de cariño, y con una consulta llegamos a saber por qué y para qué vivía esa enfermedad. Obviamente la medicina debe acompañar, pero la cura está en nosotros haciendo un trabajo de conciencia siempre. Estoy totalmente de acuerdo con Gis. Lo personal también es lo mismo. Algo que también comprendí es que mucho de lo que hice yo en mi proceso fue mío, lo que sumó ayudó, pero yo dije, a mí no se me cae el pelo, yo no me voy a morir, a mí no me van a cortar el estómago, no me van a sacar un intestino. Yo dije, yo me tengo que curar y voy a hacer lo que tenga que hacer desde mi cuerpo y desde mi mente para que eso suceda, ¿no? Y yo no me operé, yo no tengo una exposición de intestino, yo tuve un cáncer tipo 3 que le llaman casi 4 y no llegué a eso. Entonces, cuando el diagnóstico era totalmente eso y que posteriormente a la hora que cortaran, sacaran el intestino, y son 10 años nada más los que te dan para mantener el intestino y después de ahí se te viene, vas de picada. Entonces dices tú, ¿quieres vivir eso? No, dije, yo no quiero eso y eso sucedió. Entonces, Gis también tiene una historia muy impresionante en base a eso y un día la vamos a invitar, Patti, que venga, que ella sea la invitada y que platique y tú ya nada más la acompañas ahí como la persona que la guiaste porque está muy interesante su historia, el cómo también 28 años estar constantemente medicada, estar constantemente en ese estado de necesito estar yendo, como dice Gis, como me platicó, gracias Gis. O sea, yo llegué a mover toda mi vida en base a mis síntomas. Entonces, imagínense claro, qué difícil es eso. O sea, qué difícil es estar esperando que sucediera el momento, como le sucede a los epilépticos, le sucede a personas, para que puedas vivir. Entonces, no estoy demeritando ninguna enfermedad, todo lo contrario, simplemente es como que empecemos a tener una nueva cultura de llevar los procesos de médicos en el cuerpo, una nueva forma de revalorarnos y principalmente conectar, dejar de lastimar el cuerpo porque lo lastimamos de muchas maneras, con lo que comemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con lo que vivimos, con lo que leemos, con lo que vemos por la televisión, con algo híjole, que la gente no cree, es principalmente lo que escuchas, no tienen ni idea del impacto que puede generar lo que estás escuchando, la música que estás escuchando. Si todo el día estás escuchando mujeres adoloridas, que están queriendo levantar al marido, que con la botella de vino, es que eso es lo que vas a tener para tu cuerpo, o tu cuerpo te va a pedir que hagas esas acciones porque es lo que aprendió. Entonces, claro, si estás viendo todo el día que estás en un gimnasio y que te quieres poner hacia los otros, verte hacia los otros, pero transgredes tu cuerpo a tal grado de querer levantar una pesa de cierto número, puedes hasta fallecer, que ya ha sucedido, solamente por el hecho de. Entonces, cuán importante es el cómo revalorizamos nuestro cuerpo. Deseas un cuerpo sano, un cuerpo bonito, se puede sin necesidad de lastimarlo tanto, sin esperarte tanto, sin ingresarte tanto que lo lastime. Y eso se los digo yo como persona que decidí hacer, y ustedes no tienen una idea de lo que hace una quimio. Yo llegué a no hablar,
mi cuerpo no conectaba el cerebro con mi lenguaje, o sea, pasaban las quimio y yo perdía el sentido del habla. Y yo decía, me voy a quedar así toda mi vida, porque puede suceder. Viene como un alto riesgo de que te quedes así. Entonces, qué importante para ti es justamente si los médicos iniciaran talleres como los que son la biodescodificación, qué padrísimo sería que los generales al menos lo tuvieran como un, oye, mejor vete a hacer esto. Yo he tenido doctores, la verdad. Yo recuerdo al pediatra de mis hijas que él me decía, si quieres que tus hijas estén sanas de su estómago, deja de darles leche. Un médico. Entonces, que tuvieran esa capacidad de poderte decir, ¿no? Pero abrirse a revalorizar, que puedan conectar con estas áreas que para mí ya no son alternativas, son necesarias y son igual de importantes que las médicas, ¿no? Entonces, Patti, no sé si nos quieras dar otra plática del cómo podemos empezar, a lo mejor un caminito que podamos empezar a hacer una reestructura en la forma en la que revalorizamos nuestro cuerpo. Claro, fíjate, varias cosas dijiste también muy importantes, ¿no? Para muchas personas, vos fíjate, más allá de que nadie desearía estar en una situación de enfermedad, muchas veces sucede, Viole, que justamente a raíz de la enfermedad, que es como el último aviso que el cuerpo manda, porque como vos bien lo dijiste también, uno tiene muchas señales, pero como no presta atención a las señales de malestar, de incoherencia, de negociación de cuestiones que necesito, bueno, se va potenciando el estrés, y en un cierto punto, cuando el estrés ya sube demasiado, y pasa lo que llamamos el umbral de tolerancia en biodescodificación, bueno, ahí aparece el síntoma, pero muchas personas, gracias al síntoma, vamos a decirlo de esta forma, han tomado conciencia de muchas cosas, han cambiado su vida, se han dado cuenta de la incoherencia que quizás se hubiera seguido de manera como naturalizada o suavizada, porque, a ver, no lo hubieran hecho ese proceso. Vos pensás que nuestro cerebro tiene, en un sentido muy positivo, una capacidad de adaptación, que ha sido, según el origen de las especies, lo que hace que estemos vivos hoy, pero al mismo tiempo esa capacidad de adaptación muchas veces nos juega en contra, porque vamos naturalizando el estrés, vamos adaptándonos a mini estreses que a lo largo de los años terminan siendo un gran cúmulo de estrés. Entonces, podemos tomarlo de manera positiva en cuanto a que muchas veces la enfermedad, y para muchísimas personas, si se capitaliza lo que está sucediendo, es la puerta a un cambio importante que claramente la enfermedad está pidiendo, ¿no? En cuanto a la forma de manejarnos y todo esto. Pero bueno, lamentablemente, bueno, también por otro lado, esto que decías vos de la medicina, ¿no? Yo tengo unas cuantas médicas, todas mujeres, que han hecho y están haciendo los seminarios conmigo, y están maravilladas con la información porque complementa absolutamente lo que ellas hacen. O sea, esto es importante decirlo, que la biodescodificación no critica nada, no invalida nada, sino que suma, potencia de manera exponencial un proceso de curación en una persona o un proceso de enfermedad, porque le brinda al paciente la comprensión de cómo fue el proceso que fue transitando para que hoy el síntoma esté acá. O sea, este síntoma no salió por generación espontánea de la nada, sino que es un resultado de un proceso. Entonces, todas las médicas que están haciendo los seminarios le ven una lógica absoluta y una coherencia y una articulación clarísima con lo que es la medicina convencional. Entonces, esto es importante porque a veces se cree que una cosa invalida a la otra. No, de ninguna manera. Esto es un complemento. Nosotros miramos el proceso y el médico mira el síntoma. Perfecto, entre los dos, con los elementos que hay acá y con la comprensión y la conciencia de acá, muchísimas veces la persona va hacia un camino de curación. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que si estamos conscientes, podemos recuperar algo, Viole, que en esta medicina tan especializada y nosotros tan desconectados, y como lógica la medicina también tan desconectada de lo emocional en general, podemos recuperar el protagonismo sobre nuestros procesos. ¿Cómo? Entonces, una cierta forma de vivir la realidad y de conectarme con nosotros generó en mí este cáncer, por ejemplo. ¿Cómo? No es que yo es porque tengo mala suerte que me enfermé, no.
yo viví esto de cierta forma, me manejé de cierta manera, no escuché cierta cosa, y mi cuerpo dice, mira, este es el resultado. Entonces, si esta manera de experimentar la realidad me llevó acá, si yo modifico la manera de pararme frente a la realidad, esto también se modifica. Es una cuestión hasta lógica. Es como si uno hiciera una cuenta matemática. 2 más 2 dio 4. 4 es el síntoma. Bueno, si hago otra cuenta, el resultado va a ser otro. Entonces, claro, para redondear un poco esto que estamos hablando, Violet, creo que es fundamental que sepamos que tenemos un protagonismo absoluto en nuestros procesos, que el cuerpo es nuestra forma visible de estar en este plano, que toda información que el cuerpo nos muestre es interesante e importante mirarlo. Si yo me siento mal, si me siento incómoda, si me siento angustiada, si tengo miedo, si estoy enferma, tengo que mirarme sí o sí. Es la manera, la voz que tiene el cuerpo para decirme que hay algo que yo tengo que mirar, que hay algo que tengo que rediseñar, que tengo que ver. Entonces yo puedo dejar que otros resuelvan mi conflicto, ay doctor, me pasa tal cosa, ¿qué hago con esto? ¿Qué tratamiento me da? O sea, pongo afuera una posible solución de lo que me pasa, o me digo, a ver, ¿de qué parte mía me está hablando esto? ¿De qué posibilidad de retomar las riendas y que ya se me han caído en algún momento de mi proceso? ¿Qué capacidad tengo yo de ver para qué me está pasando esto? ¿Por qué y para qué me enfermé? ¿Qué está haciendo el cerebro? Teniendo en cuenta, Viola, y ya con esto cierro, que el cerebro nunca hace nada sin un sentido preciso. Hay siempre, en toda la enfermedad, un sentido biológico preciso, un objetivo que el cerebro tiene. Si no hay un objetivo preciso y una necesidad de bajar un estrés, el cerebro no genera un síntoma físico. Entonces, sea cual sea el lenguaje de mi cuerpo, sea lo que sea que me diga, conectar con lo que siento y preguntarme si estoy alineada en lo que es mi mente, mi cuerpo, mis emociones, si me estoy escuchando, si me estoy respetando, si estoy haciendo lo que necesito. Y en muchos momentos, Viole, cuando nosotros hacemos este proceso de conciencia, nos vamos a dar cuenta que no nos estamos escuchando, que no nos estamos priorizando, que no estamos haciendo lo que queremos, que nuestro cuerpo dice una cosa y nuestra mente dice otra. O sea, volvemos a la misma palabra del principio, que es justamente la desintegración de nuestra persona, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, pues los invitamos a que se sumen a esta apertura de poder combinar diferentes ciencias o diferentes conocimientos y poder generar cambios individualmente y obviamente posteriormente a su familia, a su colectivo. ¿Por qué? Porque esto el cuerpo, el mundo, las personas lo está pidiendo. No es casualidad que este tipo de terapias ahorita estén saliendo a la luz cuando siempre han existido, pero cuando ya se les ve de una manera diferente. No es casualidad que los fisioterapeutas están creciendo porque es demasiada las dolencias físicas. No es casualidad que estamos volviendo a nuestros ancestros, a estar conectando a nuestros portales del antes y el después. No es casualidad nada de eso. Entonces, los invitamos justamente a que se sumen a esto, lo que a ustedes les resuene. Busquen siempre desde una manera amorosa, verse, revalorizarse, conectar. Con Patti tenemos un gran trabajo de este tipo de charlas en todos los Compartiendo Vino, en Compartiendo Café, que están desde el año pasado. Los invito a que los vean, por favor, que puedan comprender este lenguaje y así como escuchamos cosas que nos dan ganas de ir a bailar y de tomarnos un tequila, bueno, pues también hay que escuchar cosas que nos den ganas de revalorizar nuestro cuerpo y empezar a conectar desde algo más amoroso y evitemos querer aprender con toparnos con pared. Creo firmemente que si evolucionamos ya no vamos a escoger maestros dolorosos, sino que vamos a escoger situaciones evolutivas que nos generen mayor comprensión y amor hacia nosotros, hacia los demás y hacia el mundo entero. Entonces, gracias, Patti, por este hermoso live. Como siempre, fascinada contigo y con tus pláticas. Por favor, dinos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. También si estás haciendo algún curso o algo, también que puedas decir las fechas y toda esa parte. Por acá te dicen, cada día más enamorada de DB. No sé qué sea DB. Gracias a las dos, abracitos. Entonces, de la biodescodificación.
Totalmente. Yo se lo recomiendo, Pati, ¿verdad? Que yo creo que los fisioterapeutas, cualquier médico, los dentistas también deberían de complementar sus conocimientos con la biodescodificación, porque también hasta los dientes, gente, tienen un porqué. Entonces, Pati, ahora sí, dinos tus redes y dinos qué estás haciendo ahorita para que la gente sepa y te pueda contactar y que se sume más a esta nueva humanidad. Bueno, Viole, sí, bárbaro. Mis redes son, bueno, estoy en Facebook como Patricia Margarita Mullen, y también en Instagram como patricia.mullen.bio con B larga. Y los seminarios los seminarios online están siempre a disposición de las personas que los quieran hacer. Hay varios grupos en formación, siempre. Y ahora, bueno, creo que en septiembre retomamos acá en una ciudad cerca de donde yo vivo una modalidad presencial, que hace rato que tengo ganas de volver a eso, porque es lindísima la presencialidad. Así que bueno, y con todas estas cosas y proyectos, y bueno, siempre trabajando con esto y difundiendo, siempre estoy dando charlas, conferencias. Ahora la próxima semana me voy a dar 2 conferencias más sobre esto. Bueno, nada, difundiendo y difundiendo, porque me parece tan importante que las personas lo puedan escuchar, ¿no? Así como uno accedió en cierto momento a toda esta información y ya no la pudo soltar más porque le encontró una lógica y un sentido claro, con respecto a esto que vos decías. Bueno, para poder hacer este cambio y aprender justamente en base a la conciencia y no en base al dolor, bueno, hay que poder encontrar lo que cada uno sienta que es el punto de referencia saludable, o lo que a uno le resuene, como si es por ahí. Entonces, bueno, teniendo ya un punto de referencia, saber que si uno va por ahí, las cosas van a ir bien y uno va a estar bastante coherente, se va a sentir bastante bien, o por lo menos va a tener como las herramientas, Viole, para poder transitar los procesos justamente desde ese lugar consciente, ¿no? Que es en general lo que nos está faltando. Pero bueno, hay mucha gente que está con todo este movimiento, y como bien dijiste vos, estas terapias están apareciendo porque hay una gran necesidad de encontrarnos con nosotros, y tal cual, tanta enfermedad y tanto malestar y tanta desconexión lleva a que broten otras cosas que nos llevan hacia el lado luminoso nuevamente, o intentan por lo menos llevarnos hacia ese lado, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a vos, Viole, porque me gusta mucho a mí siempre estar en estos episodios con vos. Pues gracias a todos, les mandamos un beso, que tengan un bonito fin de semana, cuídense y recuerden, revaloriza tu cuerpo y revaloriza a ti. Y si quieres ver más episodios con Pati, los puedes encontrar en YouTube, y hoy iniciamos en Twitch, entonces estamos en otra plataforma más, llegando a más lugares. Somos como la humedad, nos estamos metiendo por todos lados. Gracias a todos, bendiciones, mi alma los honra. Nos vemos el próximo miércoles en Compartiendo Vino. Un beso a todos. Bye, bye.